Muy buenos días nuevamente a todos nuestros hermanos que estén por vía virtual, por vía internet en Facebook. Les avisamos que aquí en el Distrito Federal, no sé si en todos los estados de la República, no lo sé, va a haber un macro simulacro a las 11:30, así que es posible que dentro de 10 minutos hagamos un simulacro aquí mismo de repliegue y después vamos a seguir con el mensaje de parte del Señor. Bueno, pues hoy la alabanza, como todos los domingos, es hermosa, no solamente por la alegría que proporciona nuestro corazón, que la alabanza es para Dios, el que se debe de alegrar es el Señor. Sin embargo, nuestros corazones se alegran al escuchar pues estas canciones dedicadas al Señor. Sin embargo, hoy cantamos una canción que dice: el gozo de mi vida eres tú, Señor. Esta canción o esta parte de la canción de alguna manera describe la meta, el objetivo de todos nosotros, de los cristianos, de los que somos hijos de Dios, de que el Señor verdaderamente sea nuestro gozo. Que no sea la familia, que no sean nuestros hijos, que también proporcionan gozo a nuestro corazón. Cuando nuestra familia y nuestros hijos están bien, hay gozo en nuestro corazón. Cuando hay sanidad, cuando la economía está bien, cuando tenemos un techo, cuando tenemos esto, aquello y que no falta nada, bueno, pues en nuestro corazón hay gozo. Sin embargo, el verdadero gozo duradero es el del Señor. Si el gozo de nuestro corazón no se sustenta en el Señor, entonces vamos a estar fallando, ¿sí? Dios dio la vida, Cristo dio la vida para que hubiera gozo en nuestro corazón y para que disfrutemos lo mucho o lo poco que tenemos aquí en este momento. Entonces, ¿cómo es que vamos a poder disfrutar lo mucho o lo poco que tenemos aquí en este momento? Solamente dependiendo de Dios, solamente viviendo sus principios, solamente teniendo una relación constante con Él, permanecer en Él, aferrarnos a su palabra. Vamos a ver qué dice Jeremías 6:16, por favor. A ver, levante la mano en esta semana, ¿quién se portó mal? Bueno, Jeremías 6:16 dice así: esto dice el Señor, deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Es decir, vamos en el camino de la vida. ¿Y qué nos está diciendo? Hagan un paro, sepárense, stop, alto. Estamos atrapados en una rutina, en nuestros quehaceres diarios. Y a veces esta rutina y esos quehaceres diarios nos aleja del Señor. Nos distrae de tener o de mantener continua esta relación que necesitamos con y en el Señor. Entonces dice así: deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Es decir, ¿cómo está el alrededor? ¿Cómo está tu alrededor? Creo que todos sabemos, ¿verdad? ¿Cómo está afuera? ¿Cómo está afuera de nuestra casa? ¿Cómo está ahorita a tu alrededor? En tu trabajo. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. ¿Qué dice? Que andemos en el camino justo. Debemos de caminar, valga la redundancia, en el camino justo. Vayan por esta senda y encontrarán descanso para el alma. Si estamos afligidos, si estamos preocupados, si tenemos depresión, si estamos de que no sabemos qué hacer,
¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la solución a cualquier tipo de problema que tengamos? ¿Cuál? Descansar en Cristo Jesús, descansar en Dios. Pero ¿cómo podemos descansar? ¿Cómo descanso en ti, Señor? Si no te veo, si no te puedo tocar, ¿cómo puedo descansar en ti? ¿Cómo puedo desafanarme de los problemas, de las preocupaciones, de la pandemia, de todo esto? Pero ustedes responden, no, ese no es el camino que queremos. Desgraciadamente, el corazón del ser humano ha sido corrompido por el pecado, es corrompido por el diablo, es corrompido por la tentación, por tantas cosas que nos distraen. Y entonces en lugar de caminar por el camino que nos enseña el Señor, pues tomamos nuestro propio camino y tratamos de vivir esa rutina, esa vida diaria, y seguimos igual que siempre, con las preocupaciones de siempre, con los problemas de siempre. ¿Por qué? Porque fíjense que desgraciadamente, gracias a Dios, mi familia, mis hermanas, mi madre, poco a poco están conociendo a Dios, a nuestro Dios. Pero sí recuerdo que cuando empezábamos a conocer a Dios, que será su palabra, hace 10 años tal vez, yo me acuerdo que hablé con mi hermana, la más chica, le empecé a hablar de Dios y ella me dijo, ¿sabes qué, Javier? Así déjame, así estoy bien. Ahí está la respuesta de la palabra. Vuelvo a repetir, lo bueno es que hoy Dios está tocando sus corazones y cada vez se interesan más en el Señor. Entonces, por eso doy gloria y gracias al Señor, porque hasta eso Dios nos tiene que enseñar a esperar. No tenemos que cargar con la familia, no tenemos que cargar con la preocupación. Ay, es que mi familia, ay, es que mis hermanos, mis hermanas, mis tíos, es que no conocen a Dios, es que por eso viven así. Hay que aprender a dejárselos a Dios en oración. Nosotros debemos hacer lo que nos toca hacer, compartirles cuando se pueda compartirles, ¿verdad? Cuando ellos tengan como que esa debilidad, ese punto en donde, es ahorita donde hay que poner, se les puede compartir. Bueno, hay que aprovechar el tiempo. ¿Qué debemos de hacer para andar en Cristo Jesús y que podamos descansar en Él? Que nuestro corazón esté tranquilo, gozoso, contento. Miren, la felicidad, hace 8 días dijimos que la palabra felicidad no está en la Biblia. En la Biblia encontramos la palabra en contentamiento, gozo, satisfacción. Pero la palabra felicidad no está. Sin embargo, para poder ser felices plenamente, completamente, hay 5 tipos de riquezas. 5. 1, las riquezas, lo voy a abreviar, espirituales. Número 2, las riquezas emocionales. Número 3, las riquezas intelectuales o de la mente. Número 4, las riquezas físicas. Y número 5, las riquezas materiales. Entonces, de acuerdo al pensamiento humano, para que un hombre o una mujer sea completamente feliz, necesita tener estas 5 tipos de riquezas, ¿sí? En donde las riquezas espirituales, ayúdenme, ¿qué tipo de riquezas tenemos o nos ha dado el Señor?
Por ejemplo, para mí una riqueza básica, todo lo espiritual es básico e importante para nuestra vida. De hecho, la felicidad o el contentamiento empieza aquí, en las riquezas espirituales del corazón. Es por eso que un narco no es feliz, aunque tenga mucho dinero, aunque tenga canchas de tenis o qué sé yo, aunque sea muy inteligente, aunque aparentemente sus emociones sean, hoy estoy contento porque tengo riquezas, tengo todo, tengo mujeres, tengo esto, tengo aquello. Pero no va a ser feliz, ¿por qué? Porque su corazón está vacío de Dios. Entonces, la riqueza más importante que podemos tener es la riqueza espiritual. Por eso decimos que la felicidad, la satisfacción, el gozo está en Dios, porque las riquezas espirituales son y están en Dios. Por ejemplo, el perdón. Esta herramienta o esta riqueza espiritual está a nuestro alcance, al alcance de todos. Si nosotros empezamos a perdonar, si nosotros perdonamos realmente, verdaderamente a todas aquellas personas que nos han hecho daño o que hemos estado o que pensamos que han sido injustas con nosotros por muchas cosas, ¿sí? Si realmente les perdonamos la violación, la mentira, el engaño, la traición, lo que ustedes piensen, si realmente les perdonamos en el Señor, ¿cómo va a empezar nuestro corazón? Se va a empezar a estar tranquilo. Es decir, nosotros necesitamos dejar que las riquezas espirituales permeen a las riquezas emocionales, que afecten, que influyan en las riquezas emocionales. Cuando nosotros perdonamos, nos sentimos tranquilos, empieza la paz y empieza el gozo. ¿Por qué empieza el gozo aquí con el perdón? Porque mientras que no perdonemos, ustedes saben que hay rencor en nuestro corazón, hay amargura, hay odio, hay coraje, no podemos ver a ese vecino, no podemos ver a esa gente que me hizo esto. Hoy nuestro corazón se tuerce cada vez con ese. Volvemos a experimentar esas emociones como que si esa persona nos estuviera traicionando en ese momento. Y esa persona puede ser nuestra pareja, puede ser nuestros hijos, puede ser el vecino, puede ser el maestro, puede ser cualquier persona. La autoridad de nuestro trabajo. No somos libres. No somos libres. Nuestro corazón sigue siendo cautivo de esa ira, de ese enojo, de ese resentimiento. ¿Por qué? Porque no hemos usado esta herramienta, esta riqueza espiritual en nuestra vida. Entonces, mientras que tú no perdones completamente a todos lo que te hayan hecho, pues no vas a tener un gozo bien al 100, como decimos. Nunca tu corazón va a estar en paz o tranquilo perfectamente en todo momento. Entonces, para empezar, el perdón. Otro, el amor de Dios. ¡Wow! Cuando empezamos a experimentar, cuando Dios empieza a manifestar su amor en nuestro corazón y lo vemos y lo sentimos y nos damos cuenta, empezando por su sacrificio, cuando nuestra alma se concientiza lo que ha hecho Dios por uno y cuando uno se empieza a enamorar del Señor y cuando uno empieza a percibir su amor, que es la única, Jesucristo es el único que ha dado la vida por ti, por mí, y todo lo que ha hecho y todo lo que va a hacer, y
y tantas cosas. Cuando tú empiezas a gozar del amor de Dios, entonces eres capaz de amar. Mientras que tú no goces el amor de Dios, no eres capaz de amar. O vas a seguir amando, pero a tu manera, en una forma muy imperfecta, bien, hasta dolorosa. Porque nuestro amor causa dolor, causa sufrimiento. A veces ni siquiera podemos demostrar el amor que decimos que sentimos. Somos ásperos, somos groseros. Pues ¿cómo? O sea, si no hay el verdadero amor en nosotros. Y cuando empezamos a amar, entonces el amor también empieza a generar paz y empieza a generar gozo. Una persona que no sabe amar, que no puede recibir amor, pues su corazón no está gozoso, está negro el corazón. No se puede. Y por más pláticas matrimoniales que vayas, ¡ay, qué hermosa plática! Pues sí, pero si tu corazón sigue sin esto y sin esto, pues tu matrimonio va a seguir igual. ¿Por qué? Porque no eres capaz de demostrarle ese amor a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Entonces, por eso esto es la riqueza principal en nuestra vida, en nuestro ser, en todo. Y por eso en Dios está la felicidad. ¿Qué otras riquezas espirituales tenemos? Ayúdenme. A ver, de esta fila. La paciencia. La paciencia, muy bien. Aunque la paciencia, hay principios. Nosotros los hombres siempre queremos clasificar las cosas, ¿no? Cuando Dios, todos esos principios se interrelacionan. A veces es difícil clasificar los principios de Dios en algún lado. Por ejemplo, la paciencia, pues es parte de una emoción, pero también es una riqueza espiritual. Y es que, fíjense, la paciencia nace cuando empezamos a sentir el amor de Dios, cuando empezamos a sentir amor por las personas. Es cuando empieza la tolerancia. Sin amor no somos tolerantes. No, es que yo no soy paciente con los niños. O sea, a lo mejor no les tengo el debido amor hacia los niños por algo, porque hay algo que no ha sido resuelto en mi corazón. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros decimos, no, es que aléjate de los perros, hay algo que no está resuelto en el corazón, algo pasó y no está resuelto. ¿Se dan cuenta? Es decir, todo aquello que no está resuelto, todo aquello que hemos vivido desde nuestra infancia, nos afecta el día de hoy. Para nuestro matrimonio, como hermanos, como esposo, como padre, como quieras. Nos afecta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vivir el perdón, vivir el amor, para que haya paciencia. ¿Qué otras riquezas espirituales tenemos? La sabiduría. La sabiduría. ¿La sabiduría está a nuestro alcance? Sí. Sí, hermano. Está a nuestro alcance. Es una herramienta. Imagínense, Dios nos hace sabios. Eso es una riqueza intelectual. Nos hace sabios. ¿Y cuándo nos va a hacer sabios? Pues cuando Dios nos empieza a revelar su palabra, cuando leemos su palabra, cuando hacemos de nuestro devocional. Oye, Señor, ¿qué me quieres dar a entender con eso, con tu palabra? No lo entiendo, ayúdame, Señor, que el Espíritu Santo. Y entonces Dios nos da luz, nos revela
a través de la vida inclusive, ¿eh? Ah, sí, Señor, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Una persona sabia es aquella persona que sabe responder correctamente, adecuadamente, como lo haría Jesucristo en cualquier problema, en cualquier situación. Esa es una persona sabia. Otra riqueza. Los dones del Espíritu. La fidelidad. La fidelidad. Los dones, híjole, también no sé dónde ponerlos. Los dones es una riqueza espiritual. ¿Saben qué son los dones del Espíritu Santo? Es el carácter de nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Entonces, nosotros como seres humanos no somos capaces de manifestar el carácter de Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas en nuestro corazón que todavía hay basura. Y eso nos imposibilita. Por eso necesitamos dejar que el Espíritu Santo fluya en nosotros, que nos dé tranquilidad, que nos dé paciencia y que Jesucristo empiece a manifestar su carácter a través de nosotros. Él sí puede, nosotros no podemos. Él sí puede a través del Espíritu Santo. Entonces, una riqueza espiritual. Obviamente, lo voy a abreviar, el Espíritu Santo. ¿Con qué? Con sus dones, es decir, el carácter de Cristo. ¿Y con qué más? Con el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es el fruto del Espíritu Santo? A ver, ¿qué es el don y qué es el fruto? El fruto es el carácter. Aquí yo estaba un poquito carácter de Cristo. ¿Y el don? ¿Qué son los dones? Son capacidades, a ver si alcanzan a leer, sobrenaturales. El Espíritu Santo se puede manifestar en tu vida de forma sobrenatural. ¿Qué es lo sobrenatural? Pues cuando nosotros no es natural, es sobrenatural. Por ejemplo, si una persona que está enferma y que los doctores no saben qué tiene y que ya se acabó el dinero y que no saben qué hacer, a dónde llevar a esta persona y que piden que ores por ella y tú vas y declaras la palabra de Dios en su vida y oras por ella y sana, Es un don. Es así. Es porque el Espíritu Santo se está manifestando en tu vida en ese momento a través del don de sanidad, a través del don de milagros. Amén. ¿Dónde se van a ver los dones del Espíritu Santo? En la escuela. ¿Ok? Y el fruto es el carácter de Cristo. ¿Cómo cuál? ¿Con qué empezamos? La fe. Wow. Hemos dicho que sin fe no hay nada. La fe activa todas las bendiciones de Dios. La fe activa la sanidad, la fe activa los dones, el fruto, activa todo. La fe activa el perdón, el amor, todo empieza en la fe. Entonces, una persona con una fe vacilante, ¿cómo va a estar su vida? Hay que vivir constantemente en fe, pero una fe verdadera en Cristo Jesús. No en nuestra fe, sino en la fe de Cristo Jesús, porque Cristo no falla. ¿Qué otra riqueza espiritual tenemos? La humildad, la gracia. La humildad, no voy a poner aquí riqueza, es que también la humildad es parte del fruto. La gracia de Dios, wow. Hoy vivimos en la gracia de Dios. Hoy no vivimos en su misericordia, no, ya no. Porque somos sus hijos. Cuando no éramos sus hijos, vivíamos de su misericordia. Por misericordia nos cuidaba, por misericordia nos protegía, nos daba esto, aquello. Pero ahora, como nos ha reconocido como sus hijos, ya no vivimos de su misericordia, vivimos de su gracia. Amén. La gracia es de gratis. ¿Por qué nos da? Pues porque somos sus hijos. ¿Por qué alimentas a tus hijos? Pues porque son tus hijos.
Y los amas como son, ¿sí o no? A lo mejor sí los disciplinas, a lo mejor sí les... Así es igual Dios. Cuando estamos mal, nos disciplina, la disciplina, la voluntad de Dios, la disciplina. La disciplina duele. Pero a veces no queremos que nos disciplinen. Si a veces no aceptamos la disciplina de nuestros padres físicos, pues a veces nos está disciplinando Dios. Ay, ¿por qué esto, Señor? ¿Qué otra riqueza espiritual tenemos? Tenemos muchas. Por ejemplo, para mí una riqueza espiritual, una herramienta espiritual, por ejemplo, es el diezmo. Es una herramienta, es una riqueza nada más. Es una herramienta no tanto como como una transacción financiera, porque así nos enseñaron, ¿verdad? Al principio. Si tú diezmas, Dios te va a bendecir. No, aunque no diezme, Dios me bendice. O sea, el diezmo ya no es obligatorio. En el Antiguo Testamento era obligatorio, porque se volvió parte de la ley. Hoy no es obligatorio. Si tú quieres diezmar hoy, adelante, pero que sea por fe, por gracia, por amor, porque es la voluntad de Dios simplemente. ¿Se dan cuenta? Es decir, todos los elementos, herramientas espirituales se complementan unos con los otros. Diezmo. ¿Qué más? Entonces, en general, falta la obediencia. La obediencia. ¿Cuándo surge la obediencia? Cuando empezamos a vivir esto. ¿Vale? La obediencia también puede ser una riqueza espiritual. El servicio. ¿Sí? Ahora, vuelvo a repetir. Si tú dejas que esto influya en tus emociones, entonces empiezas a tener riqueza emocional. Si vas a un psicólogo, si vas con un psiquiatra, pues sí te va a ayudar. Pero no hay nada como Dios. Imagínate, si tú vives todo esto, ¿vas a tener depresión? ¿Ansiedad? ¿Desesperación? No. ¿Miedo? No. Si un hijo de Dios está viviendo esto y pone un negocio de pepitas, ¿cómo le va a ir? ¿Cómo le va a ir aquí? En las riquezas materiales. ¿Se dan cuenta cómo esto permea en todo? Ahora, si dejamos que esto primero en nuestras emociones, imagínense, fuera amargura, fuera todo resentimiento, mi corazón se siente excelente. No tengo dinero, pero me siento excelente. ¿Se dan cuenta? Tengo problemas, pero pues no pasa nada. Intelectuales. Las riquezas intelectuales están compuestas por tu preparación académica, ya sea prepa, boca o profesional, kinder, si tú quieres, lo que quieras, por la lectura. Ahora hasta por YouTube. Estoy pensando en usar bien el YouTube, ¿verdad? Hay muchos cursos en YouTube. Podemos aprender lo que sea en YouTube.
de plomería, de carpintería, sobre la palabra de Dios, sobre ganadería, sobre química, lo que quieras. Pues ya es una herramienta que tenemos. Entonces, es nuestra preparación mental. Ahora fíjate, si tú vas a la preparatoria, si tú vas al Politécnico, si tú vas a donde quieras ir, viviendo esto, ¿cómo te va a ir? Si en lugar de jalar con los amigos, vamos a probar, si en lugar de ir allá, no sé, ahí nos vemos. Eres maricón, sí. Gracias, soy un hijo de Dios, gracias. Eres una aleluya, sí, gracias. Luego nos vemos. Pero a veces le damos más importancia a esa discriminación, a ese, ¿qué van a decir si les digo que no? Nos importa más lo que vayan a decir los amigos que Dios. Entonces, esto aquí, wow, somos sabios. No cualquiera vive esto en una escuela, en un trabajo. No cualquiera. Riquezas físicas. Riquezas físicas como el ejercicio, el descanso, la alimentación. ¿Qué más? La salud. La salud física. ¿Qué más? Pues ahí va, ¿no? Imagínense cómo se va a sentir tu cuerpo cuando se empieza a sentir libre de toxinas porque ya perdonaste. Es decir, cuando una persona tiene odio, coraje a la vida, hay personas que tienen odio a la vida, resentimiento a la vida. Normalmente son personas que se enferman de los huesos. Ya está comprobado. Algunos tipos de cánceres es debido a las toxinas que uno segrega por el odio, por el coraje, por la ira, por la envidia. Segregamos toxinas. Invadimos nuestro cuerpo con toxinas. Entonces imagínate cuando empezamos a perdonar y cuando empezamos a ser pacientes, tolerantes y empezamos a sentir ese amor hermoso de Dios, físicamente cómo te vas a sentir. Y si descansas, y si haces ejercicio, y si te alimentas adecuadamente, ¿cómo vas a estar? ¿Pero dónde empieza todo? Aquí. Entonces finalmente, ya tienes riquezas espirituales, ya tu corazón ya se siente bien, intelectualmente, wow, tu cuerpo ya me siento mejor, estoy adelgazando, wow. La riqueza material en cualquier momento va a llegar. ¿Ya? La riqueza menos importante es la material y es a veces a la que mayor importancia le damos. ¿Vale? Entonces con esto se cumple lo que Dios nos ha estado enseñando en Mateo 6:33. ¿Qué dice Mateo 6:33? ¿Alguien que lo lea fuerte? Mateo 6:33. Dice aquí, a ver, ¿quién nos lee acá arriba? Busquen el reino de Dios por encima de todos los demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Esto es llevar una vida justa? Esto es vivir la palabra de Dios. Esto es poner por encima de todo el reino de Dios, su justicia. Esto son los principios de Dios. Esto es lo que hay que vivir.
Esto es lo que hay que aplicar en nuestra vida para poder estar bien en lo emocional, en lo intelectual, luego en lo físico y hasta en lo material. La base es esto. Así que desafánate de toda la basura emocional que tienes. Desafánate. ¿Cómo? Perdonando. ¿Cómo? Quitándote cosas que te ha enseñado el hombre. No hay nada más como esto. Si tú vives esto, ¿cómo te vas a sentir? Bien, pleno, aunque no tengas un Mustang. ¿Vale? Cuando dicen las personas, llénate del Espíritu Santo, vive en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es esto. Vivir en la carne es fuera de esto. Sigues haciendo tu carne, sigues haciendo tu cuerpo con el pecado, con la avaricia, con la fama. ¿Sí me explico? O sea, hay muchas cosas que nos han enseñado en el mundo que van en contra de Dios, de los principios de Dios. ¿Qué dice Jesucristo? Si quieres ser importante, ¿a quién tienes que servir? A todos los demás. Los menos importantes, los servidores, son los más importantes en mi reino. ¿Por qué? Porque cuando servimos con humildad, porque amamos a Dios, porque amamos a las personas, con paciencia, con sabiduría. O sea, estás aplicando todo. Cuando sirves a Dios, cuando tú le sirves a las personas en el nombre de Jesús, pues estás aplicando todo esto. Ahora, todo esto se puede ubicar en el plato del buen comer espiritual. Los versículos, todas las citas que he estado mandando al WhatsApp, por favor, ubíquenlas en el plato del buen comer. ¿Qué es? ¿Una instrucción? ¿Una bendición? ¿O es un don? ¿Sí estás en WhatsApp? Ok, entonces ahí tienes. Pues sí tienes acceso a las conferencias de hace 8 días y de hace 15 días. Hace 15 días vimos el plato del buen comer espiritual. ¿Sí? Entonces, para que se den toda la familia idea de lo que es esto. Y hace 8 días vimos un tipo como gráfica de la meta del cristiano. ¿Esto se puede ubicar en esa gráfica? ¿En la mente del cristiano? ¿Sí o no? ¿Y todos los demás no se pueden? Es lo mismo. Hoy lo estamos viendo con otro enfoque, pero es lo mismo. Y de hecho tenemos que... Híjole, ya se nos fue el tiempo. Las preguntas de la fe también hace falta. Déjenme pensar qué hacemos porque falta bastantito. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso para que los que llegan hoy, nos visitan hoy, tengan un mayor Con esto ya no hay problema, ¿ya está bien comprendido? Sí. Ok. Bien.
¿Cómo podemos obtener las herramientas suficientes para perdonar verdaderamente? Para vivir esa riqueza. Porque no es fácil perdonar. Más si nos violaron, si nos secuestraron, si nos mintieron, si nos traicionaron. Son cosas muy fuertes que vivimos y muy difíciles de perdonar. Pero por muy difíciles que sean de perdonar, sí se puede. Sí se puede. ¿De dónde voy a jalar esa fuerza o esa capacidad para perdonar y poder sentir y vivir esa paz, esa tranquilidad, ese gozo? Bien. Hace 8 días dijimos que en el paso número 1 no hay uno negro ahí por ahí, Víctor, un oscuro. Bien. Número 1. La primer meta de una persona que no conoce a Dios es la salvación. Es lo más importante, la salvación. Si una persona está enferma y está a punto de morir y no conoce a Dios, pues lo que importa es que sea salva, que su alma sea salva, para que tenga acceso a la vida eterna, pues a ver si en Cristo Jesús, para no estar en castigo eterno. Gracias. Salvación. Entonces, rápidamente, número 1, para ser salvos, los pasos de la salvación. Primero, ¿qué hay que hacer? Una persona, porque no entendí. Arrepentirse. Arrepentimiento. Ahorita ya no voy a explicar lo que es el arrepentimiento, pero está en la plática de hace 8 días, ¿sale? Número 2. Reconocer la necesidad de Dios. Reconocer la necesidad de Dios. Es decir, una persona arrepentida reconoce la necesidad de Dios. Una persona que no se ha arrepentido no va a reconocer la necesidad de Dios. Número 3. Aceptar el sacrificio de Dios como único medio de salvación. Ok, bueno, aceptar el sacrificio de Dios. Número 4, ok, de Jesucristo. ¿Qué es Dios? De ambas formas está bien. Número 4, una persona fuerte. Nacer de nuevo espiritualmente. Nacer de nuevo, espiritualmente hablando. Ok. ¿Qué es nacer de nuevo espiritualmente hablando? ¿Quién me dice? Hacer morir. A ver, una persona levantando la mano. Clarita, pero quítate por favor la... Hacer morir tu carne para que pueda entrar el Espíritu de Dios en ti. Ah, ok. ¿Y cómo haces morir a tu carne? Renunciando a ella y entregándome a Jesucristo. ¿Y cómo lo haces? Haciendo todos esos pasos. Sí, pero ¿cómo renuncias? ¿Haces un escrito o qué? No, es por medio de mi corazón. Ah, ok. Ahí empieza la fe. ¿Sale? Por fe, Señor, yo muero a mis deseos, Por creer en Él. muero a mi voluntad, sí, y que tu voluntad sea mía, y que tus planes sean míos, y todo tuyo que sea mío. Ok. En ese momento, cuando lo reconocemos verdaderamente, su espíritu entra, se une a nuestro espíritu y ahí nos hace nacer de nuevo. También en 8 días se explica algo sobre eso. Ok. Después de haber nacido de nuevo, podemos leer entonces 2 Corintios 5:17.
¿Cuál es el resultado de nacer de nuevo? 2 Corintios 5:17. ¿Sí tienen tiempo, verdad? ¿No están cansados? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. A partir de aquí somos nuevas personas. Todo lo malo ya. Dios ya nos perdonó. Dios ya. Entonces, para nosotros perdonar, necesitamos primero vivir esto. El perdón de Dios. Saber que Dios en la cruz perdona todos nuestros pecados, lo que hayamos hecho, así hayamos matado, Dios nos perdona. Esa es la capacidad y la grandeza de nuestro Dios, de que Él nos perdona todo, nos hace nuevas personas. ¿Para qué? Nos da la capacidad para poder emprender una nueva vida. Número 2, ya somos salvos. Ahora, ¿cuál es la siguiente meta? Una conversión genuina. Una conversión genuina. Y ahí, genuina. Ok. Y aquí dentro de la conversión genuina podemos meter todas las riquezas espirituales. Una persona genuina es aquella que perdona, es una persona honesta, es una persona que confía en Dios, es una persona que depende de Dios en todo, y bla, 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 ¿sí? O sea, todo lo que vimos hace ratito lo podemos plasmar aquí. Una conversión genuina, vive conforme al Espíritu. ¿Vale? Ok, ya somos salvos, ya Dios nos está convirtiendo, porque por sí solo uno no puede convertirse. Dios es el que hace la obra. Lo que necesita Dios es nuestra disposición. Disposición total. Señor, le entramos. Cámbiame, quítame, restáurame. Número 3. Consolidar todos los principios. Parecernos cada vez más a Cristo Jesús. ¿Cómo? Esta es la meta del cristiano, parecernos cada vez más a Cristo Jesús. ¿Cuándo nos parecemos cada vez más? Cuando vivimos sus principios. Entonces, ¿cómo? Consolidando, permaneciendo. Bueno, consolidando. Entonces, ok. Aquí está lo importante. Antes de la salvación, ¿qué hay? Antes de que fuéramos salvos. O sea, para tú ser salvo, ¿qué necesita pasar? Entonces, exactamente, voy a poner así, inciso A, que Dios llegue a tu corazón. Apocalipsis 3:20, por favor. Que Dios llegue. Si Dios no llega a tu corazón, nunca vas a ser salvo. Porque tengo una buena noticia. Dios toca el corazón de todos. Ya depende de uno si le abres o no. ¿Ok? Y esto es lo que dice en Apocalipsis 3:20. Pon Apocalipsis 3, por favor, Víctor. Y luego le bajas. Ya empezó. Mira, yo estoy a la puerta y llamo.
si oyes mi voz y abres la puerta, es decir, y si abres tu corazón, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Amén. Entonces, sí. ¿Y qué es lo que aprovecha Dios para tocar a tu corazón? Las circunstancias de tu vida, tus errores, tu pecado, tu desesperación porque ya no puedes más, porque ya estás cansado, ya estás cansada, ya no puedes más con tu familia, ya no puedes más con tus problemas económicos, ya no puedes más con el alcoholismo, con la droga, con tu forma de ser, con la forma de ser de todos, ya no sabes qué hacer. Ya estás desesperado, ya estás desesperada, ya fuiste al psicólogo y no resulta nada. Esa desesperación la usa Dios para llegar y tocar a tu corazón. Por medio de una persona, por medio de alguien que esté evangelizando, por una película, y hay hermosas películas, ¿sí? Entonces, Dios aprovecha todos tus errores, todos tus fracasos, todos tus traumas, y llega en el momento justo. Y si le hablas, y Señor, sí te necesito, ahí empieza la salvación. Sí, Señor, te necesito porque ya no aguanto más, sí estoy arrepentido de todo lo que hice y corres estos pasos hasta que naces, Señor. ¿Vale? Pero primero, Dios tiene que llegar a tu corazón. Ok. Ahora, de pasar de la salvación a una genuina conversión, ¿qué tiene que pasar? Aquí hay algo bien importante del cual vamos a hablar. No hoy, posiblemente dentro de 8 días. ¿Qué hay aquí? Para pasar del 1 al 2, ¿qué hay? El desierto. Un desierto espiritual. Ay, Señor, ahora que estoy contigo, creo que estoy peor. Mira nada más cuántos problemas tengo. Mira a mi esposa, mira mi trabajo, mira esto. Ay, no, mejor me regreso. ¿Qué hay en un desierto? Nada. Y Dios te lleva ahí. Dolor. Después de que eres una nueva persona, te lleva al desierto. ¿Por qué te lleva al desierto? Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, ya no vamos a leer citas, sino no voy a hablar más. Cuando Dios te lleva al desierto, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, del pecado, ¿a dónde lo lleva? Al desierto. ¿Para qué? Para probarlo. Para probarlo. Para probar, a ver, hijo, hija, si quieres estar conmigo, a ver si es cierto. Te voy a enseñar a depender de mí. ¿Por qué? Porque en el desierto no hay nada. Te enseña a depender de él. En el alimento. Conocerlo ahí, ¿no? Sí, Verdaderamente ya hay. así es. Porque no le conocemos. Ya reconocimos que sí eres tú, Señor, me arrepiento, pero quiero conocerte. Te mete al desierto. El pueblo de Israel no conocía a Dios. Conocían a los dioses egipcios, porque estuvieron 400 años ahí cautivos. Y cuando Dios los libera, hijos, vénganse. ¿Sabían que había un camino mucho más fácil para llegar a la tierra de Canaán? Por la orilla del mar. Sin embargo, Dios les dijo, por aquí, por el medio, por el desierto, para que aprendas a depender de mí, para que aprendas a conocerme, para disciplinarte, para forjar tu carácter. ¿Vale? Entonces te va a meter a donde. Así que si tú estás aquí, adivina dónde vas a ir ahora. Gloria a Dios, Qué bueno que ahora te da risa, Francisco. Pero cuando estabas ahí, ¿cómo estabas? Ay, Señor, difícil, pero gloria a Dios, hermano. Ahora, ok, ya pasaste el desierto. Nuestro Señor Jesucristo también fue el desierto, Después de que
¿Quién lo bautizó? Ahí se me está yendo. ¿Quién lo bautizó? Juan. Sí, Juan, ¿verdad? Juan el Bautista. ¿Cómo supo que Jesucristo era el Mesías? ¿Quién se lo confirmó? El Espíritu. El Espíritu Santo. Al bautizarlo, Juan vio cómo se posó el Espíritu Santo como en forma de paloma en Jesucristo. Y dijo, no, ese. ¿Ok? Jesucristo ya venía lleno del Espíritu Santo. Pero tuvo que venir el Espíritu para decirle a Juan, es él. ¿Ok? Y al pueblo. Y dice la palabra que después de ser bautizado nuestro Señor Jesucristo, dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. ¿Y a quién lo enfrentó? ¿Sale? También ahí Jesucristo confirmó, no sé, estoy listo para emprender este camino, para llegar al sacrificio, para salvar a mis hijos. Amén. Pero también nuestro Señor Jesucristo enfrentó su desierto. Ok, ahora, de pasar de 2 al 3, ¿qué hay que hacer? Algo que no hacemos. Permanecer. ¿En dónde? Aquí. No, es que no puedo. No, es que estoy tratando. No. No es de tratar, es de hacer. Es de entrarle con todo. Amén. Primera de Juan 2, por favor. 5, 6. Primera de Juan 2, 5, 6. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. ¿Cómo sabemos que vivimos en Él? Cuando permanecemos, cuando vivimos en su palabra. Esto es vivir en su palabra. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Así Jesús vivió así. Estas son las características de Jesucristo. Por eso cada vez que vivimos esto, nos parecemos cada vez más a Él. Esa es nuestra meta, parecernos a Jesucristo. Pero para esto hay que permanecer, hay que aferrarnos, esa es la palabra, aferrarnos a esto, a los principios, a la riqueza espiritual. Juan 15, por favor. Versículos 10, 11. Juan 15. Enter. Ahora bájale si quieres. 10, 11. Ahí está. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. ¿Cómo permanecemos en Dios? Cuando estamos ahí, en el camino, en la verdad. Jesucristo que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Ya voy a terminar. Así como yo obedezco los mandatos de mi Padre y permanezco en tu amor. Vamos a ponernos de pie, por favor. Entonces, ponme Apocalipsis 3, por favor. 10, 12. Permanecer en Cristo significa perseverar, seguir firmes en nuestra comunión con y en Dios. Y esto, hermanos, esto nos va a llevar a la victoria. Permanecer en Cristo. Cristo es el que nos lleva a la victoria. Apocalipsis 3:10, por favor. Cierren sus ojos. Dice así: dado
dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Yo vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona.